Santiago capítulo 2, versículos 1 al 4, es lo que nos toca estudiar el día de hoy. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie en mi estrado, ¿no hacéis distinciones y venís a ser jueces con malos pensamientos? Uno de los riesgos actuales que existe en la iglesia del día de hoy es desviar la mirada de Cristo y las prioridades del cristiano por mirar y seguir cosas terrenales y por mirar y seguir a personas. Esos conceptos cerrados que nosotros habíamos visto en el capítulo anterior de la Escritura de Santiago que estamos estudiando, donde estos creyentes tenían un mal concepto de Dios, y ese mal concepto de Dios derivaba a un concepto errado del obrar de Dios, lleva a desviar la mirada correcta de lo que Dios nos ha establecido para seguir a través de la palabra de Dios. Bueno, hoy en día muchos dejan de seguir la Escritura, dejan de tener como el fundamento de las cosas que nosotros realizamos en la iglesia, de las cosas que nosotros tenemos como responsabilidad como cristiano, para simplemente seguir nuestro instinto, nuestras emociones y seguir nuestra vista. Bueno, el autor de la carta va a amonestar en estos versículos del capítulo 2 a estos creyentes por un error concreto: la parcialidad, el favoritismo existente al momento de recibir a personas en la iglesia. Bueno, en este tiempo vamos a ver dos puntos para poder desarrollar estos 4 versículos. El número 1 es la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, y el punto número 2, un evangelio sin distinción de personas. El contexto de Santiago, capítulo 2, es importante entender que versículos anteriores, cuando nosotros vemos versículos anteriores, Santiago ya estaba exhortando a estos creyentes sobre la verdadera piedad y la falsa piedad. Versículos 26 al 27 que estudiamos el anterior domingo dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El escritor ya estaba diciéndole a estos creyentes que hay una falsa piedad que muchos estaban haciendo simplemente con el propósito de aparentar ser algo que dentro no eran. Y el escritor dice: la verdadera piedad es aquella que se ocupa de cosas de las cuales Dios se ocupa. Y bueno, en el capítulo 2 empieza diciendo: hermanos míos. Bueno, esta frase con la que comienza el versículo 1 es una frase que se viene repitiendo a lo largo del capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 empieza diciendo: hermanos míos. Santiago capítulo 1, verso 16: amados hermanos míos. Y el verso 19: por esto, mis amados hermanos. Como habíamos mencionado en estudios anteriores, esta frase es muy usada por el escritor y siempre está delante de una exhortación que va a dar el escritor. Y esto nos muestra que el escritor intentaba mostrar esa empatía con aquellas personas a las cuales iba a exhortar. Y esto nos muestra el principio de exhortación que veíamos también en otro estudio, que el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, el escritor Santiago está intentando mostrarle a estos hermanos que él los ama,
que la exhortación que viene es una exhortación espiritual, considerándose y con un propósito espiritual de restaurarle, no de avergonzarlo ni de hacerlo sentir mal simplemente, sino es de restaurar sus vidas, de corregir algo que estaban haciendo mal. Así que empieza diciendo, hermanos míos. Y ahora, en este primer punto, la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, quisiera que podamos ver dos incisos en este primer punto. El primer inciso, el objetivo de nuestra fe, y el segundo inciso que vamos a ver es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el primer inciso dice, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. El inciso A, el objetivo de nuestra fe. El escritor Santiago va a ser muy detallista al momento de hablar de la fe en este pasaje. Él ya había mencionado esta palabra cuando nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros vemos capítulo 2, versículo 1 y capítulo 1, verso 3? La diferencia está en el énfasis que hace el escritor al mencionar en dónde está puesta nuestra fe. ¿Por qué? Porque el escritor va a utilizar esta direccionalidad que le da a nuestra fe como argumento a la exhortación que viene por delante. Así que el escritor considera importante recalcar en dónde está puesta nuestra fe. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, la intención que nosotros estamos viendo en Santiago capítulo 2 es justamente decirle a estos hermanos en dónde tiene que estar direccionada nuestra fe. El escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, y describe a la fe o describe a Cristo relacionado a la fe como el autor y consumador de la fe. La palabra autor que nosotros vemos acá proviene de la palabra, de una composición de dos palabras. La palabra argé, que significa principio, y esta palabra argé es la que nosotros encontramos en Juan capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo. Esa palabra que se tradujo como principio es la palabra argé, el inicio, el origen. Y la otra palabra es la palabra ago, que significa guiar y arrastrar. Así que esta composición entre argé y ago significa que Cristo es no solamente el origen de la fe, sino que Dios es el que origina, Cristo es el que origina la fe, y a través de esa fe nos arrastra a Él mismo. Cuando dice que Cristo es el autor de la fe, está diciendo que Jesús es el que origina la fe y que Él es el destino de la fe, que Él nos arrastra a sí mismo. La palabra fe que nosotros encontramos en Santiago capítulo 2 es la fe salvadora, es decir, la fe que significa confianza en Cristo para salvación. El escritor está haciendo énfasis en que nuestra fe tiene un único objetivo para salvación, que es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesucristo. Así que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. El escritor está intentando hacer mucho énfasis en quién está puesta nuestra fe, pero también en la palabra misma fe nos muestra que esa fe tiene un único objetivo, porque la fe es un regalo de Dios, porque la fe proviene del autor de la fe, que es Cristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Queridos hermanos, hoy en día existe una confusión con respecto a qué es la fe. Se le da a la fe un valor en la palabra misma. Cuando vemos a una persona que está atravesando problemas, se le dice simplemente, tienes que tener fe, como si la fe en sí misma tuviese un valor. O cuando se habla incluso con la salvación, no importa si tú crees en esto, si tú crees en lo otro, lo importante es que tengas fe. Queridos hermanos, eso es un concepto equivocado. La fe salvadora solo proviene de aquel que salva. Por eso, como leemos en el pasaje de Efesios capítulo 2, verso 8, dice que la fe no es de nosotros. La fe no es algo que proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Por eso el pasaje de Hebreos que leíamos dice que tenemos los ojos puestos en el autor de la fe. El origen, el arjé, el principio, y el arjegos, que significa aquel que origina la fe y que nos arrastra con esa fe hacia él mismo. La fe tiene un origen y un destino único. Nuestro Señor, Él es el quien origina la fe en nosotros para que por medio de esa fe seamos arrastrados, guiados a Él mismo. Inciso B, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El autor no solamente está haciendo énfasis en que nuestra fe tiene un solo destino, la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que hace énfasis en la descripción de quién es nuestro Señor Jesucristo. Así que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La palabra gloria en la Escritura tiene dos sentidos. Cada vez que nosotros en la Escritura encontremos la palabra gloria, va a tener uno de estos dos sentidos. El primer sentido con el que se le encuentra es el de honor, alabanza, reconocimiento. Algunos ejemplos, Isaías capítulo 42, versículo 12 dice, den gloria a Jehová y anuncie sus loores en las costas. ¿Qué está diciendo? Demos alabanza, honor, reconocimiento a Jehová. Romanos capítulo 11, verso 36, pasaje muy conocido, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, el reconocimiento, el honor por los siglos. Amén. Así que ese es el primer sentido con el que se encuentra la palabra gloria en las Escrituras. El otro sentido, y es el sentido con el que usa la palabra Santiago, es el sentido de brillo, esplendor. Cuando Santiago dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, está diciendo nuestro esplendoroso, aquel que tiene brillo en sí mismo. Esta descripción que utiliza Santiago es la misma descripción que utiliza el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan está describiendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vimos su gloria, vimos su brillo, su esplendor. Bueno, definir la palabra gloria es algo complicado. No podemos agarrar y decir la gloria cuando hablamos del brillo, el esplendor, la gloria de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo es esto. Pero John Piper sugiere un concepto que me parece muy de acuerdo a lo que la Escritura muestra de la gloria de Dios. La gloria de Dios está en la total y perfecta armonía existente en todos sus atributos. Vuelvo a repetir el concepto. La gloria de Dios está en la total y perfecta armonía existente en todos sus atributos. El escritor Santiago presenta al glorioso Señor Jesucristo, aquel que presenta la total armonía
en todos sus atributos. Queridos hermanos, la mayor expresión de la gloria de Dios es la cruz de Cristo. Ese sacrificio hecho toda esa obra nuestra es una de la mayor expresión de la gloria de Dios, porque ahí vemos la total y completa y perfecta armonía en todos sus atributos. Vemos la ira del Padre cayendo sobre el Hijo, pero vemos al Hijo recibiendo la ira del Padre por amor. Pero vemos al Padre Santo dando la espalda al Hijo en la cruz, desviando la mirada porque es un Dios santo. Vemos al Padre derramando su ira porque es un Dios justo. Pero vemos el obrar completo de Dios, que ese Dios que hacía todo aquello lo hacía por gracia y misericordia, por mostrar y reflejar su bondad ante nosotros, considerados enemigos, pecadores en contra de Dios. Glorioso Señor Jesucristo, nuestro Señor refleja completamente esta perfecta armonía en todos sus atributos. ¿Cuál es el sentido por el cual Santiago va a empezar esta exhortación diciendo: hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? El contexto nos ayuda a ver cuál es la importancia de utilizar esta descripción en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es que más adelante el conflicto con el que estaban atravesando estos hermanos es que había una admiración ante aquellas personas que llegaban a la iglesia, al lugar de reunión, llegaban con anillo de oro, llegaban con ropa espléndida, y eso causaba una admiración de los creyentes. El propósito de Santiago es decirle: tienen que poner su mirada en aquel que verdaderamente es glorioso. Tienen que dejarse cautivar, tienen que dejarse sorprender por aquel que verdaderamente es glorioso. No por la gloria humana, sino por el glorioso Señor Jesucristo. Así que lo que está haciendo Santiago es decirle a estos hermanos en dónde tienen que poner su mirada. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la gloria de nuestro Señor. El propósito es que enfoquemos nuestra admiración a nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser la reacción de un creyente al contemplar la gloria de nuestro Señor? Vamos a ver dos ejemplos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 11. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná. En el capítulo 2 realiza el primer milagro registrado en los evangelios, que es la conversión del agua en vino. Después de todo eso, dice que el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una primera reacción que genera la gloria de nuestro Señor Jesucristo es la fe salvadora. Cuando nosotros contemplamos su gloria, nos lleva a creer, a rendirnos completamente ante Él. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 6, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús:
Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. En este pasaje se ve cuando el Señor Jesucristo dice que reveló parte de su gloria a sus discípulos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cuál es la reacción de un creyente? ¿Cuál debería ser la reacción de un creyente al contemplar la gloria de nuestro glorioso Señor Jesucristo? Valga la redundancia. La reacción es de una completa admiración, postrar nuestros rostros y llevarnos a un temor reverente a nuestro Dios. El escritor Santiago quiere decirle a estos creyentes: pongan su mirada en el autor de la fe, en el único, nuestra fe y nuestro glorioso Señor Jesucristo, el autor de la fe, y contemplen su gloria. Admírense en Él, ríndanse ante Él, caigamos rendidos de admiración ante Él. El primer versículo tiene el propósito de mostrar a quién verdaderamente tenemos que admirar. Y esto tiene contraste con lo que viene en los siguientes versículos, y así entramos a nuestro segundo punto, que es un evangelio sin distinción de personas. Versículo 1 al 3 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El escritor ya empieza al final del versículo 1 a mostrar cuál es el conflicto, cuál es el problema. Otra traducción sugiere en esa frase: sin acepción de personas, sin favoritismo. Versículo 2 al 3 relata un ejemplo de cuál puede ser ese favoritismo existente en la iglesia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. La descripción que nosotros encontramos en el versículo 2 es una descripción 100% física, 100% dirigida en la vestimenta y artículos que usaban las personas que llegan a esa iglesia. En ningún momento hace una descripción de carácter, una descripción moral de las personas. Simplemente hace una descripción física. Y el versículo 3 nos muestra cuál es la razón por la que Santiago presenta este ejemplo. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Queridos hermanos, el problema es que estos hermanos basaban su trato a las personas que llegaban a la iglesia en base a lo que miraban sus ojos. Si miraban ropa espléndida, anillo de oro, era visto con agrado. Pero si lo que miraban no era algo espléndido, no lo miraban con agrado. Bueno, nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, versos 15 al 21, va a mencionar el tema del rico. Lucas capítulo 12, verso 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos o mis riquezas.
Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo? Puede haber muchas personas que puedan acumular muchas posesiones en esta tierra, pero el problema no está en si vivimos de forma cómoda o de una forma limitada económicamente en este mundo, sino en cuál es la condición de nuestra alma, de los limitados que somos como seres humanos en este mundo. El Señor Jesucristo siempre le decía a sus discípulos que el propósito del creyente no es hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Bueno, el problema de estos creyentes a los cuales Santiago es que habían desviado su mirada en los tesoros en el cielo y habían puesto su mirada y su admiración en las cosas terrenales, como ser ropa espléndida, anillos de oro. Enfocarnos en las cosas externas es algo muy humano, es algo que continuamente hacemos. Este error también lo cometió el profeta Samuel cuando Dios le envía a la casa de Isaí para decirle: ahí te mostraré a quién será el nuevo rey de Israel. Y en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, luego de que Samuel vio a uno y a otro de los hijos de Isaí, y ninguno era aprobado por Dios, Dios le dice, verso 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cuál es el conflicto de estos hermanos a los cuales Santiago le escribe? Que ellos estaban juzgando en base a lo que miraban sus ojos. Entraba una persona, y es interesante cuando nosotros vemos en el versículo 3, la descripción que se da de estas dos personas es que ambas eran visitas. Ambas no formaban parte de la iglesia, sino que estaban yendo por primera vez, probablemente. Ambas eran visitas. Se da a entender de que ambas no formaban parte de la iglesia, pero estos creyentes trataban a los dos de forma distinta. Nuestro Señor dice que Él no mira como mira el hombre, porque el hombre mira y juzga lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Nuestro Señor Jesucristo dio un ejemplo similar al que Santiago está relatando en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, nuestro Señor Jesucristo se encuentra hablando con sus discípulos y por ahí también estaban los escribas y fariseos. Y Jesús estaba exhortando a sus discípulos desde el versículo de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar a los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Así que nuestro Señor Jesucristo está animando a los discípulos y diciendo: todo aquello que ellos hablen de la palabra y de la escritura, hacedlo, pero no sigan su ejemplo, porque el ejemplo que ellos dan está en contra de lo que la escritura dice. ¿Y cuál era el ejemplo que ellos daban? Versículo 5 y versículo 6.
Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Queridos hermanos, un comentarista sugiere que probablemente la persona o el ejemplo que está dando Santiago se refería justamente a algo relacionado a lo que nosotros estamos viendo en lo que está diciendo Jesús, de aquellas personas que ostentaban piedad, se vestían bien, con ropa espléndida, y que les gustaba sentarse en las primeras sillas, en los primeros asientos. Probablemente Santiago, cuando da este ejemplo, estaba refiriéndose justamente a esta idea. Pero quiero que veamos qué es lo que Jesús dice sobre estas personas que aman la apariencia, que aman sentarse en los primeros asientos. Versículos 24 al 27 de Mateo capítulo 23. Dice: guías ciegos a los escribas y fariseos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo hace mucho énfasis en esta descripción de los fariseos. Les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados. Queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta que el rico no es pecador por ser rico. El conflicto no está en que se vista de ropa espléndida, sino el conflicto está en verlo de afuera, pero no importarnos lo que hay adentro. Tanto el rico como el pobre tienen un mismo problema, que ambos son pecadores. La exhortación que da Santiago a estos creyentes es que trataban a uno y al otro de forma distinta, como si el problema del uno y el otro fuera distinto. Como si el rico, por la apariencia, por la ropa que vestía, fuese menos pecador y tuviese menos problemas que el otro, que el pobre con ropa andrajosa. Y al rico se lo sienta adelante para que cómodamente pueda estar en los primeros asientos, y al rico siéntate tú atrás. Existe un solo problema, y es que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso es para ricos como para pobres. Todos nos hemos desviado. Todos tenemos el problema de la condición de pecado. Y así como todos somos pecadores, solo existe un solo evangelio, sin importar condición social. Queridos hermanos, no hay un evangelio para ricos y un evangelio para pobres. El evangelio es el mismo para todos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. El conflicto que nosotros estamos viendo no solamente se encuentra en la admiración que tenían estos creyentes por aquel que entraba con ropa espléndida.
Y es por eso que Santiago les dice, ustedes no tienen que admirar la ropa espléndida, el anillo de oro, tienen que admirar al glorioso Señor Jesucristo, el destino de nuestra fe, el origen de nuestra fe. A Él deben admirar. Pero ese no es solo el conflicto. Versículo 3, mirad con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. El problema no solo era el extremado buen trato que se le daba al rico, porque quizás ese trato es el que deberían recibir todos, ¿verdad? El que a un buen lugar, el de atenderlos bien. El conflicto está en el maltrato que se le da al que es pobre, que se le dice, estate tú ahí en pie o ven aquí bajo mi estrado. ¿Qué está diciendo Santiago? Ustedes no solamente tratan con una admiración exagerada al rico, sino que al pobre lo ven como si él fuese inferior a ustedes, como si él fuese menos. Queridos hermanos, ¿cómo debe comportarse un creyente con todas las personas? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, a través de un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos describe cuál debe ser el sentir de un creyente. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Queridos hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir el ejemplo, tener el sentir que tuvo Cristo. Y empieza en el versículo 3 diciendo, no haciendo las cosas por contienda o por vanagloria, o por conflicto, o por recibir reconocimiento y aplauso, sino que tenemos que actuar con humildad. Y me encanta el concepto de humildad que da, que es estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es contrario a lo que estaban haciendo estos creyentes a los cuales le escribe Santiago. Santiago les estaba exhortando porque estos creyentes no estaban tratando al pobre como superior. Es decir, al rico sí, porque se ve que tiene riquezas. No, se viste bien. A él le doy un buen asiento, un buen lugar, lo trato bien, pero al que es pobre lo trato como si fuese inferior, como si él fuese inferior. Pero nuestro Señor dice que debemos ser mansos y humildes de corazón como Él. Concepto de humildad, estimar a cada uno de los demás como superior. Queridos hermanos, ¿cómo estamos tratando nosotros a todas las personas? Debemos ser humildes. Debemos tratar a los demás como superiores, no como inferiores. No como si fuesen menos, no como si su condición social o su nacionalidad en algunos lugares los hiciese menos. Debemos ser humildes, tratar a los demás como superiores, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y tenemos el versículo 5 en adelante, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Veíamos anteriormente el glorioso, aquel que posee brillo y esplendor en su esencia, hizo esto. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. No olvidemos aquel que tiene gloria por sí mismo, brillo, esplendor en su esencia, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte, la muerte más vergonzosa en ese tiempo, humillante. Ya era completamente humillante que nuestro glorioso Señor Jesucristo se hiciese hombre, pero eso no bastó. Estando en la condición de hombre, no vino a ser un hombre con un estatus o con una posición alta, sino dice que se hizo siervo. Queridos hermanos, si nuestro glorioso Señor Jesucristo hizo esto, si nuestro glorioso Señor Jesucristo estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos y decirles: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, ¿quiénes somos nosotros para creernos superiores a alguien por la condición social, por la condición económica? Santiago está exhortando a estos creyentes a seguir el ejemplo de nuestro glorioso Señor Jesucristo y dejar de guiarse solamente por apariencias. Queridos hermanos, tanto el rico como el pobre tienen un mismo problema: la condición del alma pecadora, y necesita el mismo evangelio. El mismo evangelio. Verso 4, Santiago capítulo 2, verso 4, dice: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, la pregunta que realiza Santiago trae la respuesta misma. Porque la pregunta es: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? La respuesta es sí. Sí se está haciendo distinción de personas, y sí con malos pensamientos. Queridos hermanos, en vez de contemplar la incomparable gloria de nuestro Señor Jesucristo, estas personas estaban contemplando el esplendor de un anillo de oro. En vez de honrar a Cristo, estas personas simplemente honraban y brindaban respeto al rico y desprecio al pobre. Según el contexto de lo que el escritor de Santiago venía hablando en el capítulo anterior, como termina versos 26 y 27, si una persona no practica la verdadera piedad, se está engañando a su corazón. Versículo 26 del capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si una persona que dice ser creyente y no practica la verdadera piedad y trata con desprecio al pobre, pero con favoritismo, con una admiración al rico, significa que esa persona engaña su corazón. Engaña su corazón y probablemente piensa que es algo que no es. Queridos hermanos, el Hijo de Dios está llamado a seguir el ejemplo de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el esplendor de su gloria, de la gloria del Padre, no estimó nada como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo siervo y fue a morir a una cruz por nuestros pecados. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de este pasaje? Número 1, cuando hablamos de la fe. Nuestra fe tiene un único propósito, un único destino: nuestro Señor Jesucristo. La fe por sí sola no salva, la fe por sí sola no tiene valor alguno. Lo que da valor a la fe
es en quién está puesta la fe. Y la fe está puesta en el autor de la fe. Dios mismo es el que origina la fe y a través de esa fe nos arrastra a Él mismo. Nuestra fe puesta en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Esa fe tiene que estar puesta en contemplar la gloria de nuestro Señor, el esplendor, el brillo de nuestro Señor, para que podamos caer rendidos de admiración. Quiero preguntarte en esta mañana, cuando tú lees la palabra, cuando tú lees lo que leíamos anteriormente en Filipenses capítulo 2 y contemplamos la completa y total armonía de los atributos de nuestro Señor en aquel sacrificio perfecto, ¿te genera admiración? La gloria tiene que hacernos caer rendidos de admiración a nuestro Señor. Y por último, la fe verdadera, la fe que está puesta en nuestro Señor Jesucristo, se refleja en el trato que nosotros damos a las personas. Nosotros debemos contemplar no lo visible, sino que tenemos que tener una compasión por las almas. Nuestra compasión debe estar puesta en las almas. No tengo que tratar mal al rico por ser rico. No estamos hablando de eso. No es irnos al otro extremo. A todo el rico que venga lo tratamos mal, porque la Biblia dice que no. Lo que Santiago está diciendo es: no vea lo exterior. No veas lo exterior. Tienes que tenerle compasión por su alma. Y al pobre no es tratarlo bien solo por el hecho de ser pobre, sino por la misma razón que al rico, por su alma. Y predicar el mismo evangelio. Esta es la verdadera piedad, dice el Señor. Esta es la verdadera conducta de aquel que ha nacido de nuevo por la palabra de verdad. Oremos.